El miedo al fracaso no es simplemente un obstáculo en el camino del éxito, es, muchas veces, la muralla invisible que impide siquiera dar el primer paso. No se ve, no se toca, pero se siente. Se instala silenciosamente en la mente, disfrazado de prudencia, de realismo, de no es el momento, y sabotea decisiones, oportunidades y sueños. Todos, en algún momento de la vida, hemos sentido ese vértigo antes de saltar. Ese temblor que paraliza la acción por temor a caer, a perder, a no ser suficientes. Pero hay algo que debemos comprender: el fracaso no es el enemigo. El verdadero enemigo es quedarse quieto por miedo a él. Superar el miedo al fracaso comienza por redefinir lo que entendemos por fracasar. Durante años nos enseñaron que fracasar es sinónimo de equivocarse, de no alcanzar una meta, de no lograr el resultado esperado. Pero, ¿y si el fracaso no fuera una caída, sino una forma de aprender? ¿Y si en vez de verlo como un final, lo entendiéramos como un puente hacia algo más grande? Cambiar la narrativa es esencial. El fracaso no es lo contrario del éxito. Es parte del proceso. Es el maestro incómodo pero sabio que nos muestra lo que funciona y lo que no, que nos obliga a mejorar, a ajustar, a crecer. Uno de los motivos por los que el miedo al fracaso nos domina es porque lo asociamos con el juicio de los demás. Nos preocupa no solo fallar, sino que otros lo vean. Tememos el "te lo dije", el "para qué lo intentaste", el "mejor no te hubieras arriesgado". Pero si permitimos que las opiniones externas dirijan nuestras decisiones, estaremos viviendo una vida a medias, moldeada por expectativas ajenas. Aprender a fracasar con dignidad es también aprender a vivir con autenticidad. No estamos aquí para cumplir el guión de nadie más. Estamos aquí para escribir el nuestro. Y si en ese camino tropezamos, será parte de nuestra historia, no nuestra vergüenza. El miedo al fracaso también nace de una perfección mal entendida. Queremos que todo salga bien desde el inicio. Esperamos condiciones ideales, resultados inmediatos, reconocimiento sin errores. Pero la perfección es una ilusión que frena más de lo que impulsa. Nada verdaderamente valioso nace perfecto. Todo requiere ensayo, corrección, repetición. Quienes hoy admiramos por sus logros, alguna vez fallaron, dudaron, se sintieron frágiles. Lo que los diferencia no es la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar con miedo. De intentarlo aún sabiendo que podrían fallar. De elegir el movimiento sobre la parálisis. Para superar el miedo al fracaso es necesario cultivar una relación más amable con nosotros mismos. Muchas veces somos nuestros jueces más severos. Nos exigimos tanto que cualquier error lo vivimos como una derrota personal. Pero nadie crece bajo una mirada de castigo constante. Necesitamos hablarnos como hablaríamos a alguien que amamos, con compasión, con paciencia, con fe en su capacidad de mejorar. Fracasar no te hace menos. No te quita valor. No borra tus talentos ni tu esencia. Es solo una señal de que lo estás intentando, y eso ya es más de lo que muchos se atreven a hacer. El miedo al fracaso también se alimenta de expectativas rígidas. Nos obsesionamos con un resultado específico, y si no lo alcanzamos, sentimos que todo fue en vano. Pero a veces, lo que llamamos fracaso es simplemente un desvío hacia un destino mejor. Muchas de las grandes invenciones, empresas o ideas surgieron de errores, de caminos que no salieron como se esperaba. La vida tiene una forma curiosa de guiarnos, incluso cuando creemos que estamos perdidos. Por eso, en lugar de resistir lo inesperado, aprendamos a fluir con él. A encontrar el aprendizaje incluso en lo que no salió como queríamos. Para superar este miedo también es útil mirar atrás y reconocer los momentos en los que creímos haber fallado, y sobrevivimos. Todos tenemos historias de tropiezos, de intentos fallidos, de puertas cerradas. Pero también tenemos historias de cómo nos levantamos, de lo que aprendimos, de lo que vino después. Esas memorias son recordatorios de que somos más fuertes de lo que pensamos, de que el fracaso no nos destruye, solo nos moldea. Y si nos moldeamos con intención, podemos convertir cada caída en una base más sólida para lo que viene. Uno de los pasos más valientes para superar el miedo al fracaso es dar el primer paso, incluso temblando. No esperar a sentirnos completamente seguros, no esperar el momento perfecto, porque quizás nunca llegue. La acción cura el miedo. Cuanto más actúas, más pequeño se vuelve el temor. Al principio puede ser un paso pequeño: investigar, escribir una idea, hablar con alguien, practicar en privado. Pero cada acción, por mínima que parezca,
es un voto a favor de tu confianza. Un mensaje que le das a tu mente: estoy dispuesto a intentarlo. Es fundamental también cambiar la pregunta que nos hacemos. En lugar de ¿qué pasa si fallo?, podríamos preguntarnos ¿qué pasa si nunca lo intento? Porque no intentarlo es también una decisión, y muchas veces, una más costosa. No hacer nada por miedo al fracaso es aceptar una vida sin movimiento, sin evolución, sin sorpresa. Y eso, con el tiempo, duele más que cualquier caída. Hay un tipo de dolor que viene del intento, pero también hay uno más profundo que viene del arrepentimiento. Y el segundo suele durar más. El entorno también juega un papel clave. Rodéate de personas que entiendan que fallar es parte del viaje. Personas que te impulsen a atreverte, que te escuchen sin juicio, que te recuerden quién eres cuando tú lo olvides. Hablar de nuestros miedos los vuelve más pequeños. Compartirlos nos hace sentir menos solos. No estás solo en tu temor al fracaso. Todos, incluso los más exitosos, han sentido lo mismo. Y muchos siguen sintiéndolo cada vez que comienzan algo nuevo. La diferencia es que aprendieron a caminar con el miedo, no a huir de él. Otra herramienta poderosa es visualizar el proceso, no solo el resultado. A veces el miedo nace de imaginarnos un futuro catastrófico, pero rara vez pensamos en el disfrute que podría darnos el camino. Aprender algo nuevo, conocer personas, descubrir talentos escondidos, sorprendernos con lo que somos capaces de lograr. No todo es blanco o negro. Entre el éxito rotundo y el fracaso absoluto hay una infinidad de matices, de experiencias que enriquecen, que enseñan, que nos hacen más sabios y completos. No hay un solo camino para superar el miedo al fracaso, pero sí hay una decisión que cambia todo: dejar de esperar a no tener miedo y empezar a actuar a pesar del miedo. El miedo seguirá ahí, pero tú también. Más fuerte, más decidido, más consciente. Y cada vez que lo enfrentas, se debilita un poco más. Porque el verdadero fracaso no está en caer, sino en no intentarlo por miedo a caer. Está en resignarse, en callar la voz interna que te dice: ve, hazlo, arriesga, por miedo a no tener garantías. Pero la vida nunca ofrece garantías. Lo único seguro es que quien no lo intenta, ya perdió. Y quien se atreve, al menos tiene la posibilidad de ganar. De crecer. De transformarse. El miedo al fracaso no desaparece de un día para otro. Pero con cada acción, con cada decisión consciente, con cada intento, se vuelve menos poderoso. Y tú te vuelves más libre. Más dueño de tu camino. Más valiente, aunque todavía tiemble la voz. Porque ser valiente no es no tener miedo. Es tenerlo y seguir adelante. Así que si hay algo que sueñas, que deseas, que te ilusiona, no lo aplaces más. No le des tanto poder al «y si no funciona?». Pregúntate, ¿y si sí? ¿Y si funciona? ¿Y si lo logras? ¿Y si es incluso mejor de lo que imaginabas? La única manera de saberlo es intentándolo. Fallando, corrigiendo, aprendiendo. Viviendo. Porque la vida real no está en la perfección, está en el movimiento. Y tú estás aquí para moverte, para crecer, para intentarlo. Una y otra vez. ¿Y si te caes, qué? Te levantas. Sacas lecciones. Te limpias las rodillas. Vuelves a mirar al frente. Porque eso es la vida, un constante equilibrio entre intentarlo y aprender de lo que no salió. Nadie atraviesa esta existencia sin equivocarse, sin dudar, sin tener momentos en los que quiso rendirse. Pero quienes llegan lejos no son quienes nunca fallaron, sino quienes aprendieron a tenerle menos miedo al tropiezo que al estancamiento. El fracaso, visto con ojos sabios, no es una señal de derrota, sino una invitación a reevaluar el camino y seguir con más claridad. Hay que entender también que no todos los fracasos son iguales. Algunos son pequeños, una llamada que no fue respondida, un proyecto que no se vendió, una idea que no resonó. Otros son grandes, de esos que sacuden las estructuras, una quiebra, una traición, una decisión que cambia el rumbo de la vida. Pero tanto los grandes como los pequeños tienen algo en común, son parte de nuestra evolución. No hay alma que crezca sin desafíos. No hay historia que inspire que no haya sido escrita también con lágrimas, caídas y reinicios. Lo que marca la diferencia es la interpretación. El significado que le das a lo que te pasó. Puedes decir, fallé, entonces no sirvo. O puedes decir,
Fallé, entonces aprendí. Las palabras que usas contigo mismo tienen un poder inmenso. Si te hablas como si fueras un error, vivirás con miedo a volver a equivocarte. Pero si te hablas como quien está en proceso, como quien está aprendiendo, entonces el fracaso deja de ser un monstruo y se convierte en un maestro. La mente es moldeable. Pero hay que entrenarla. Y uno de los entrenamientos más valientes es aprender a pensar con amabilidad en medio del error. Cuando tienes miedo al fracaso, muchas veces imaginas el peor escenario posible. El rechazo, la pérdida, la vergüenza. Pero rara vez imaginas lo que sucede si lo superas. Si logras lo que te propones. Si te demuestras a ti mismo que sí podías. Si, a pesar del miedo, te mantienes en pie y das un paso más. Esa versión futura de ti, la que ya no teme tanto, la que se atreve, la que confía más, ya existe dentro de ti. Solo espera a que la dejes salir. Y para eso, tienes que dejar de alimentar el miedo con suposiciones oscuras y comenzar a alimentarte con visiones de posibilidad. Hay algo más que debemos considerar: el miedo al fracaso muchas veces es miedo a perder nuestra identidad. Si te identificas con ser exitoso, talentoso, siempre fuerte, entonces fallar puede parecer una amenaza a tu autoconcepto. Pero ahí está el error. Tú no eres tu resultado. No eres tus logros. Eres mucho más que eso. Eres tus intenciones, tu esfuerzo, tu capacidad de volverlo a intentar. Tu valor no cambia por un tropiezo. Y cuando comprendes eso, el miedo se diluye. Porque entiendes que lo único que realmente puedes perder en un intento fallido es una versión limitada de ti mismo. La vida no nos exige perfección. Nos exige honestidad. Y a veces, ser honestos con nosotros mismos es aceptar que no todo saldrá como lo planeamos. Que a veces nos tocará empezar de nuevo. Que quizá alguien no entienda nuestra visión. Que el camino, lejos de ser recto, será lleno de giros inesperados. Pero todo eso forma parte de la experiencia. Y si estamos dispuestos a vivirla plenamente, también debemos estar dispuestos a fallar, a aprender, a transformarnos. Nadie llegó a algo grande sin enfrentar sus miedos. Piensa en cualquier persona que admires. Detrás de cada éxito visible hay una cadena de intentos fallidos. De puertas cerradas. De decisiones difíciles. Pero sobre todo, hay una voluntad firme. Una voz interna que dijo: no me voy a rendir aquí. Esa es la voz que tienes que cultivar. Esa es la voz que tiene que sonar más fuerte que tus dudas, tus inseguridades, tus miedos heredados. Y hablando de miedos heredados, muchas veces el temor al fracaso ni siquiera es nuestro. Es de nuestros padres, que intentaron y sufrieron. Es de maestros que nos dijeron que no podíamos. Es de una sociedad que castiga el error más que la inacción. Es de un entorno que premia la apariencia de éxito, aunque por dentro esté lleno de vacíos. Pero tú no estás condenado a repetir esa historia. Tú puedes elegir escribir la tuya. Liberarte del peso de las expectativas ajenas y decidir vivir a tu manera, con tus reglas, con tu ritmo. Cuando entiendes que el fracaso es parte del camino, cambia toda tu perspectiva. Ya no te detiene. Ya no te hace sentir menos. Lo ves venir y, aunque duela, lo atraviesas. Porque sabes que detrás de esa incomodidad hay una versión tuya más fuerte. Más real. Más libre. El dolor de fallar es pasajero. El crecimiento que nace de él, en cambio, es duradero. Te construye desde dentro. Te ancla en la humildad. Te enseña cosas que ningún éxito inmediato podría darte. Y hay algo aún más poderoso: cuando tú aprendes a superar tu miedo al fracaso, inspiras a otros a hacer lo mismo. Tu valentía se convierte en faro. En ejemplo. En permiso. Hay alguien allá afuera que necesita ver que tú lo estás intentando para animarse a intentarlo también. A veces no lo sabes, pero estás siendo guía, incluso cuando tú mismo estás temblando. Eso es lo hermoso del coraje: es contagioso. Se expande. Se comparte. Recuerda también que no se trata de fallar por fallar. Se trata de intentarlo con intención. De tener claridad de por qué haces lo que haces. Cuando tu propósito es fuerte, el miedo no desaparece, pero se vuelve pequeño al lado del fuego que te impulsa. ¿Para qué haces lo que haces? ¿Qué significa para ti?
¿Qué pasaría si no lo intentas? Esas preguntas son las que debes responder cada vez que el miedo quiera paralizarte. Y cuando tú, ¿por qué?, es más grande que tú, y si fallo, nada puede detenerte. Hay un poder inmenso en intentarlo, incluso sin garantías. En decir, sé que no tengo todo resuelto, pero aún así voy. Porque eso es confianza. No en el resultado, sino en ti. En tu capacidad de adaptarte, de aprender, de volver a levantarte. Y esa confianza, una vez cultivada, se convierte en un escudo frente al miedo. No porque lo elimine, sino porque te da fuerza para seguir a pesar de él. También es válido ir a tu ritmo. A veces creemos que superar el miedo al fracaso significa lanzarnos sin pensar. Pero no siempre es así. Puedes ir paso a paso. Crear tu propio método. Diseñar una forma de avanzar que respete tus tiempos, tus emociones, tus circunstancias. Lo importante es no detenerse. Aunque avances lento, sigues avanzando. Y eso es lo que cuenta. Superar el miedo al fracaso no es un logro puntual, es una práctica continua. Cada nuevo reto traerá consigo una dosis de temor. Pero con cada intento, estarás más preparado. Más resistente. Más despierto. Lo que ayer te paralizaba, hoy apenas será una inquietud. Y eso, esa evolución silenciosa, es una de las victorias más hermosas que puedes experimentar. Nunca subestimes el poder de intentarlo de nuevo. De volver a creer en ti. De darle otra oportunidad a tus sueños. El fracaso no es un final. Es un punto de inflexión. Un lugar donde decides si renuncias o te reinventas. Y tú, que has llegado hasta aquí, ya sabes lo que harás, seguirás. Porque lo llevas dentro. Porque sabes que, del otro lado del miedo, está la vida que deseas. Y la única forma de llegar es avanzando, aunque sea con pasos temblorosos. Así que sigue. Con miedo. Con dudas. Con heridas. Pero sigue. Porque cada vez que lo haces, estás ganando. Estás demostrando que puedes. Estás transformando ese miedo en impulso. Estás escribiendo una historia diferente. Y eso, en un mundo donde tantos se detienen por temor, es un acto de valentía profunda. Y ahora que lo has leído, ahora que lo has sentido, tal vez te das cuenta de que el miedo al fracaso no es tan invencible como parecía. No es un muro infranqueable. Es una sombra que se agranda cuando la miras desde lejos, pero que se vuelve cada vez más pequeña cuando das un paso hacia ella. No es el monstruo que imaginabas. Es solo una parte de ti que teme no ser suficiente, que ha escuchado demasiadas veces que fallar es fracasar como persona. Pero ya no necesitas creer esa historia. Ya no tienes que cargar ese peso. Has comprendido que el fracaso, en realidad, no tiene el poder de destruirte. No cuando tú decides interpretarlo como un maestro. No cuando tú eliges seguir adelante. Porque el verdadero fracaso no es intentar algo y no lograrlo. El verdadero fracaso es negarte a crecer por miedo a no lograrlo perfecto. Es quedarte en lo seguro, en lo predecible, mientras la vida te espera con los brazos abiertos al otro lado del riesgo. Y sí, es cierto, fracasar duele. Pero también duele vivir una vida que no te pertenece, que fue decidida por el miedo, no por la pasión. También duele callar tus sueños, fingir que no te importa, convencerse de que mejor no lo intentas para no pasar vergüenza. Pero ¿sabes qué duele más que todo eso? Llegar al final de tu vida y darte cuenta de que no viviste por completo. De que tu historia fue una repetición de lo conocido, no una exploración de lo posible. Tú mereces más que eso. Merezco más. Todos lo merecemos. Y si algo se despierta dentro de ti cuando piensas en todo lo que podrías hacer si no tuvieras miedo, si algo se enciende en tu pecho cuando imaginas la libertad de intentarlo sin culpas, entonces estás listo. No para no tener miedo, sino para seguir a pesar de él. Porque ahí está la verdadera transformación, cuando entiendes que puedes vivir con miedo sin que el miedo decida por ti. El miedo al fracaso pierde fuerza cuando te comprometes contigo mismo. Cuando dejas de huir de lo que no salió bien y empiezas a mirar de frente todo lo que aprendiste gracias a eso. Todos esos momentos en los que pensaste rendirte, pero no lo hiciste. Todos esos días en los que lloraste por no lograr algo, pero al día siguiente volviste a intentarlo. Esos son tus verdaderos triunfos.
No los números, no los aplausos, no los logros visibles. Tu verdadero éxito está en tu capacidad de levantarte una y otra vez. Esta conclusión no es un final. Es una apertura. Una invitación. Un recordatorio de que la vida real ocurre fuera de la zona cómoda. Que nada que valga la pena se logra sin riesgo. Y que tú no estás hecho para vivir con el freno de mano puesto. Tú estás hecho para avanzar. Para crear. Para sentir. Para fallar y volver a empezar. Para descubrir quién eres más allá de tus resultados. Tal vez ahora puedas mirar tus miedos con compasión. Entender de dónde vienen. Muchos nacieron en la infancia, en las críticas tempranas, en las expectativas que otros proyectaron sobre ti. Otros se formaron en la adultez, en los juicios, en las veces que te sentiste insuficiente. Pero ya no eres esa persona. Hoy tienes más herramientas. Hoy tienes más conciencia. Hoy puedes elegir. Y puedes hacerlo con amor, sin prisa, sin comparaciones. Recuerda que no estás solo. Todos, absolutamente todos, hemos tenido miedo de fracasar. Lo que pasa es que algunos lo esconden mejor que otros. Pero en el fondo, todos hemos sentido esa voz que susurra, ¿y si no soy suficiente? Sin embargo, también tenemos otra voz. Más baja, más suave, pero más verdadera. Esa que dice, inténtalo de todas formas. Esa voz es tu alma. Tu esencia. La parte de ti que no quiere perfección, solo quiere autenticidad. Y cuanto más la escuches, más claro será el camino. Vivimos en un mundo que te empuja a los resultados, a los éxitos visibles, a la validación externa. Pero tú puedes vivir de otra manera. Puedes elegir celebrar tu proceso. Valorar tu intento. Honrar tu ritmo. Puedes darte permiso para hacerlo mal mientras aprendes a hacerlo mejor. Puedes darte amor incluso cuando no logras lo que querías. Porque tu valor no depende de un resultado. Tu valor es incondicional. Solo por estar aquí, por existir, por atreverte a sentir y crear, ya vales. Y quizás eso es lo más importante, el amor propio en medio del fracaso. No es difícil amarse cuando todo sale bien. Lo poderoso es abrazarte cuando todo salió mal y aún así decirte, lo hiciste bien. Lo poderoso es mirar tu reflejo en el peor de tus días y reconocer la valentía que hay en seguir vivo, en seguir soñando, en seguir creyendo. Porque cuando te amas en tus sombras, tus luces brillan más fuerte. El miedo al fracaso nunca se va del todo. Pero con el tiempo, se vuelve un viejo conocido que ya no grita tan fuerte. Se convierte en un murmullo lejano que no impide tus pasos. Y tú aprendes a caminar con él, sin dejar que te controle. Aprendes a actuar antes que a dudar. A confiar antes que a temer. A moverte antes que a paralizarte. Y eso, amigo, amiga, es una libertad que no tiene precio. Hoy, quizás estés al borde de una decisión. Un cambio, un proyecto, un paso importante. Y puede que el miedo esté tratando de convencerte de quedarte donde estás. Pero tú ya sabes la verdad. Ya entendiste que el riesgo es parte de la vida. Que el fracaso es parte del crecimiento. Que la única forma de perder realmente es no intentarlo. Así que da el paso. Aunque sea pequeño. Aunque tiemble tu voz. Aunque te tiemblen las manos. Porque lo que viene después vale cada segundo de coraje. En este momento, la pregunta no es si vas a fallar. Porque en algún momento, probablemente sí. La verdadera pregunta es, ¿qué harás después? Y tú ya sabes la respuesta. Vas a levantarte. Vas a aprender. Vas a mirar lo que pasó con ojos de crecimiento. Vas a ajustar, a mejorar, a insistir. Y esa decisión, tomada una y otra vez, te llevará más lejos que cualquier plan perfecto que nunca se ejecutó. Hay una versión de ti esperando al otro lado de tu miedo. Una versión más valiente, más ligera, más auténtica. Una que ya no se detiene por el que dirán, por el temor al juicio, por la presión del éxito inmediato. Esa versión está lista para vivir. Y tú puedes alcanzarla. Pero tienes que elegir. Tienes que soltar. Tienes que confiar. Esta es tu vida. No es un ensayo general.
Es el único escenario real que tienes. No desperdicies tus días tratando de evitar fallos. Vívelos buscando verdades. Atrévete. Aunque te tiemblen las rodillas. Aunque nadie lo entienda. Aunque tú mismo dudes a veces. Porque si sigues tu verdad, lo demás llega. Tal vez no como esperabas. Tal vez no rápido. Pero llega. Y llega con fuerza, con sentido, con alma. Al final, cuando mires hacia atrás, no recordarás cada error con dolor. Recordarás lo que te enseñaron. Recordarás los momentos en que te creíste roto y resultaste más entero que nunca. Recordarás la paz que vino después de cada tormenta. Y, sobre todo, recordarás que fuiste valiente. Que te atreviste. Que te amaste lo suficiente como para no permitir que el miedo escribiera tu historia. Y con eso, con esa visión de ti mismo como un ser en constante evolución, capaz de caerse y levantarse con dignidad, termina este camino, solo para que empiece otro. Porque esto no se trata de cerrar con una frase perfecta, sino de abrir la puerta a una nueva vida, una vida donde fracasar no es un error, sino una parte más del viaje. Así que, ahora, respira. Suelta el miedo. Mira de frente lo que viene. Y da ese paso. No porque no puedas fracasar, sino porque ya no le tienes miedo a intentarlo.